Bienvenidos a esta segunda idea clave en la que vamos a hablar sobre las áreas de conciencia fonológica, en concreto la conciencia de rima y la escucha activa. Antes de entrar a explicar un poco en detalle estas dos áreas, y dado que es la primera vez que entramos a hablar sobre estas habilidades prelectoras, hablemos sobre qué es la conciencia fonológica y en concreto qué impacto va a tener en el proceso de lectura posterior. La conciencia fonológica es la sensibilidad o la conciencia explícita hacia la estructura fonológica de las palabras de una lengua. Es decir, implica ser capaces de notar, de pensar y de manipular los sonidos individuales de las palabras. Y es esencial para aprender a decodificar, es decir, para transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonológica. Sabemos que los bebés de antes de los 6 meses, es decir, antes de haber desentrañado el código del lenguaje, antes obviamente de ser capaces de generar una producción del lenguaje, ya activan las redes fonológicas de las áreas del lenguaje. Es decir, que el conocimiento fonológico lo tenemos dentro y es desde muy tierna infancia y es necesario para ser capaces de hablar. El punto llega en que este conocimiento que lo tenemos en nuestro inconsciente, no somos conscientes, tenemos que ser conscientes, activarlo de manera consciente para aprender a leer. Hay 3 principales áreas que son la conciencia silábica, la conciencia de ritmo y la conciencia de fonema. Es decir, nuestro objetivo final es llegar a ser capaces de notar y de manipular los fonemas, es decir, cada uno de los sonidos individuales de las palabras. Pero para llegar aquí hay una serie de áreas que debemos trabajar. La primera área en materia de conciencia fonológica es ser capaces de notar las rimas, de ser capaces de entender si 2 palabras riman o no riman. En segundo nivel hablaríamos de la conciencia silábica, es decir, ser capaces de dividir las palabras en unidades más pequeñas que son las sílabas. En tercer lugar, hablaríamos sobre la producción de rima, es decir, ser capaces de generar rimas. Es una habilidad bastante compleja. Y por último, trabajaríamos sobre la conciencia de fonema. Lo veréis muy claro si hacemos una analogía con las matemáticas. No vamos a enseñar a multiplicar si no sabemos sumar y no vamos a enseñar a sumar si no tenemos claro la recta numérica, si no tenemos clara cuáles son los diferentes números. Por tanto, tenemos muy claro en determinadas áreas como las matemáticas que el aprendizaje es acumulativo y unas áreas van después de otras. En conciencia fonológica es exactamente lo mismo. Hay áreas más fáciles de adquirir y que debemos construir para llegar a tener esta conciencia de fonema, que es nuestro objetivo para ser capaces de decodificar correctamente. Por tanto, trabajar sobre esta área es importantísimo y por tanto también hacerlo en un determinado orden también. Cuando en este capítulo hablamos de las habilidades prelectoras básicas y hemos hablado del lenguaje, hablamos de estas dos, de las áreas que nos van a permitir prepararnos para adquirir esta conciencia fonológica. Hablaremos de escucha activa, porque estamos muy acostumbrados a escuchar para entender, pero no estamos tan acostumbrados a escuchar para entender cómo se construyen las palabras, es decir, para conocer esta arquitectura del lenguaje. Hay que entrenar también el oído. Y esta es un área que vamos a trabajar en este primer bloque. Encontraréis muchos juegos de escucha activa, justamente porque el objetivo es este, preparar mi oído para escuchar, preparar mi oído para aprender a escuchar los distintos sonidos. Y esta es un área a entrenar. En segundo lugar, vamos a trabajar la conciencia de rima, la identificación de rima, es decir, ser capaces de detectar si 2 palabras riman o no riman. Y estas son las áreas que vamos a trabajar en este primer bloque. En el segundo bloque nos meteremos más de lleno en el área fonológica y hablaremos de conciencia silábica y hablaremos también de conciencia de fonema. Así que encontraréis actividades propuestas para estas 2 áreas y encontraréis más información en concreto sobre el área de conciencia de rima en los detalles, en los papers del detalle. Y nos vemos en el siguiente bloque. Gracias.
Gracias.